Vamos a arrancar con una noticia internacional, porque hubo elecciones en Estados Unidos, en distintos estados, las primeras que enfrenta Trump en este arranque de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, y ganó finalmente en un hecho histórico por la cantidad de gente que participó, por el perfil del triunfador, un joven musulmán, Mamdani, como alcalde de Nueva York. Venía del Partido Demócrata, con tal de que perdiera, llegó al punto Trump de decir que era un comunista al que no le va a mandar un centavo a Nueva York, que es la ciudad de Trump original, aunque ahora tiene su mansión en Mar-a-Lago, en el estado de Florida. La cuestión es que también dijo que era un comunista, que ser judío, no podían ser judíos y votarlo, es musulmán, Mamdani, y dijo que Nueva York va a ser puertas abiertas a los inmigrantes. Sacó 1 millón de votos, ganó con el 50% de los votos. So Donald Trump. Since I know you're watching, sé que estás mirando. I have 4 words for you. Tengo 4 palabras para usted. Turn the volume up. Suba el volumen, Trump. York will remain. Se sigue esperando lo mismo. Suba el volumen, Trump. So for you, turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city Nueva York va a seguir siendo una ciudad de inmigrantes. built by immigrants, Construida por inmigrantes, powered by immigrants, impulsada and por as of inmigrantes. tonight, led by an immigrant. Y desde esta noche liderada por un inmigrante. Así que es un discurso súper potente. Imaginen que esto ocurre en el medio de la expulsión que viola todas las normas del debido proceso que viene haciendo Donald Trump, acusando indistintamente a todo migrante que tiene una multa o lo que no tiene los papeles de residencia de ser delincuentes. Los expulsan como tales. Las falsas noticias de que Venezuela vació sus manicomios, y esto es lo que dice literalmente Trump, y los mandó a Estados Unidos. La discusión acerca de si nacer en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales te da derecho o no a la nacionalidad. Bueno, todo en ese contexto, y con este discurso, cero volcado al centro, sino con un discurso muy contundente, muy claro, planteando además que muchas de las reformas que quiere para Nueva York, para que sea una ciudad más habitable y más accesible, sobre todo para los trabajadores, va a hacer impuestos a los ricos, va a congelar la renta de los departamentos, transporte gratuito, un suceso político, que por lo que aparece más como contrafigura muy fuerte del fenómeno de Trump en este momento en los Estados Unidos. Hacia allí va a viajar Javier Milei hoy nuevamente, no precisamente a encontrarse con Mamdani, va a Miami, tiene una reunión de líderes del mundo donde va a estar Gianni Infantino, el titular de la FIFA, va a estar Messi, pero aparentemente están en días distintos, no se va a cruzar con Messi. Después va a Nueva York, Javier Milei, que viaja con su equipo económico. Claro, Messi va a hablar justamente después de Donald Trump. Messi bajo la figura de... El jueves, porque dura... No, el viernes. Milei habla el jueves, creo que Trump Exacto. y Messi hablan el viernes. Messi está apuntado para hablar de la resiliencia, de las adversidades, de la superación y después y llegar al éxito. Ese es un poco el foco que va a poner Messi. Mientras tanto, Mauricio Macri, en otra reunión de líderes empresarios, habló, no lo nombró a Milei, pero dado el contexto de cómo vienen peleados y el enojo que se llevó Macri de las milanesas en Olivos el viernes de la semana pasada, cuando supo que Adorni era el reemplazante de Francos y lo consideró absolutamente inoportuna esa decisión, Macri habló ayer de los liderazgos narcisistas que no escuchan. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio. Dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, ¿no? Y claramente no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir, incluyendo, sobre todo en un mundo donde se aceleran los ganadores y los perdedores, y entonces uno debe tener más empatía para tratar de entender cómo, de alguna manera, no se subsidia al perdedor, pero se le da una segunda oportunidad al perdedor. Entonces,
Bueno, un Macri que dice el que tiene familia, da la sensación de que está dirigido a no falta empatía, el que no tiene, el que hay que tener otro diálogo, abrazar. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni, que había sido el apuntado por Macri, dijo que ojalá le vaya a demostrar que es un buen jefe de gabinete. Me llamó la atención, más que me sorprendió. Me llamó la atención, pero bueno, está bien, es su opinión y ya me han preguntado 50 veces por el tuit. La verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el presidente. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré, viste, que estabas equivocado. Pero bueno, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiere. Creo que de todas maneras los expresidentes tienen que colaborar en que el gobierno de turno, sea cual sea el color político y sean cuáles sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante. Bien, mientras tanto, el que había sido mencionado por Macri, tanto en privado como en público, que fue rarísimo, porque normalmente una de las prerrogativas personalísimas de un presidente es elegir su gabinete, que son sus colaboradores directos, y ahí dijo, bueno, yo querría que fuese Marín, en relación a Horacio Marín, el titular de YPF, que le gusta mucho ser titular de YPF. Sí. Viene del mundo de Techint, se formó, es un ingeniero formado en La Plata, después pasó por Tecpetrol, que es la compañía de petróleo que desarrolla en Vaca Muerta Techint, y que lo que hizo es bastante fanático de su trabajo. De su trabajo, se ve que es alguien que le gusta efectivamente. Ayer firmó un convenio con una empresa petrolera de Emiratos Árabes para, con este proyecto de traer barcos para que poder exportar gas licuado a partir del año que viene. Sí, con una petrolera de Abu Dhabi. Ahí va. Bueno, la cuestión es que Horacio Marín dijo, yo quedé incómodo. ¿Qué tengo que ver yo con esto de querer ser jefe de gabinete? No digo nada, no digo nada. Capaz que el momento no era lógico, no me parece extemporáneo. Porque ya habíamos jefe de gabinete, me parece, pero Claro. Lo veo como un ciudadano. O sea, no estoy hablando de la lectura. O sea, yo me sentí incómodo. ¿Te sentiste incómodo? Ok. Yo te trabajo. Y me sentí incómodo, sí, por supuesto que me sentí incómodo. No te Porque consultó él nada, ¿no? No te dijo nada. No, yo lo conozco de un asado antes de que fuera presidente, que creo que se habló de fútbol. No hablamos de nada, pero hace muchos años. Estoy hablando 10 años atrás. No, yo no hablé con nadie. Ni tengo por qué hablar. Bueno, es rarísimo porque yo creo genuinamente que es alguien que no quiere cambiar de trabajo, porque le gusta, porque uno lo ve muy apasionado en YPF, y además, si fuese una cuestión salarial, lo que gana hoy un presidente de YPF versus ser jefe de gabinete es como, son dos mundos completamente distintos. Bueno, mientras tanto llegaron los diputados electos a la Casa Rosada, los recibió Karina Milei, no Javier Milei. Karina Milei les regaló, nos contaba recién David, la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados para que vayan estudiando, y después hubo fotos de los nuevos, de Virginia Gallardo con Tronco y Karen Reinhardt en el despacho de Karina con el perro de Karina que pasea por la Casa Rosada. ¿Qué dijo Karen Reinhardt respecto a los nuevos diputados? Muy bien, con muchas ganas. Eso es lo más lindo de trabajar. Por eso es lo bueno cuando refrescar un poco la política. Cuando se dice refrescar, también es eso, ¿viste? Es como, ¿viste que jugador ya cansado? Vos te das cuenta que está cansado en la cancha. Bueno, los que no somos jóvenes de edad, ponele, pero sí somos jóvenes en la política, tenemos más ganas. Bien, mientras tanto Lilia Lemoine, que los recibe porque ya lleva 2 años de mandato, ¿no? En la Cámara de Diputados, les dio un mandato todavía más sencillo que el de leer el reglamento de la Cámara de Diputados respecto a qué es lo que tienen que hacer una vez que juren en sus bancas y asuman los lugares a partir del 10 de diciembre. Se sigue esperando lo mismo de los legisladores y lo tienen que tener bien en claro. Como dice Tronco, el diputado Tronco, termo de Miller, voto, después lo leo. Es así. Si el gobierno nacional, que es el que empezó toda esta transformación y por el cual votó la gente, porque no me votaron a mí, no votaron a Santilli, votaron el proyecto presidencial, el proyecto de cambio de Milei. Listo, que votemos lo que vaya acorde al proyecto.
Bueno, el gobierno tiene 3 poderes, Lilia. Un Estado está compuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dentro de un sistema republicano como el que manda nuestra Constitución. Dentro de ese contexto, los legisladores tienen una tarea específica, que es legislar, ¿no? Y también son votados y tienen una representación que no deviene de que porque se vota el proyecto presidencial, entonces no son votados los diputados. Tienen un mandato los legisladores. De todas maneras, entiendo el argumento, que Sí, tipo, obvio. si te bancaron y además en este gobierno entraron por violetas. Sí, lo que pasa que también... Entonces, lo que pasa que no refleja, digamos, cómo es un sistema republicano, pero de todas maneras el argumento sería, no es que no los votaron, quizás los votaron para que apoyen a este gobierno. Sí, claramente. Mientras tanto, se arregló el conflicto del Garraham. El gobierno dice que es porque hicieron ahorro, los trabajadores del Garraham porque llevaron adelante la lucha que llevaron, porque los acompañó el Congreso, porque el Ejecutivo tenía que aplicar en parte la ley que finalmente sancionó el Congreso Nacional, revirtiendo el veto de Milei. Cuestión que es 60% de incremento que repercute entre un 35 y un 40 de bolsillo para todos los trabajadores del Garraham. Se armó una discusión en el programa de Feynman entre Eduardo Feynman y la secretaria de la Asociación de Profesionales del Garraham, que fue acompañado por Maximiliano Vares, que es trabajador del hospital, y discutieron de esta manera. Bueno, después la discusión era quién había logrado esto, ¿no? De alguna manera Feynman decía, es a pesar de ustedes, y ellos le decían, no, es por nuestra lucha que logramos esto. Después siguió. Es una profesional técnica, sindicalista, pero la idea de que el que hace política está invalidado, ¿no?, para llevar adelante un reclamo. De todas maneras, me parece que lo que fue eficaz del reclamo del Garraham, también basado en la lucha de los profesionales del Garraham inicialmente, primero los residentes, tuvo que ver con que, bueno, dado la valoración altísima que tiene gran parte de la población del trabajo del Garraham, bueno, se convirtió también en un símbolo de donde la motosierra no debía llegar y algún espacio público por cuidar, ¿no? Sí. Es una pena que termine en una discusión de esta índole, que es más show televisivo, me parece, que otra cosa. Pero bueno, mientras tanto, la situación es muy dramática con la situación, no solo por las lluvias extraordinarias, sino también por el deterioro de las rutas, que esto lo dicen los integrantes de la sociedad rural, los intendentes de estas localidades del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, Carlos Casares, 9 de Julio, muy afectadas por las inundaciones. María José Gentili, intendente de 9 de Julio, decía: nuestra prioridad, obviamente, que son las localidades y aquellos lugares donde hay una zona urbanizada. Tenemos 10 localidades del partido, no todas tienen acceso asfaltado, la gran mayoría no, así que bueno, estamos trabajando fuertemente en eso, pero insisto, todo depende de la maquinaria, de la ayuda que tengamos los municipios en esta situación crítica. No cuentan con la totalidad de maquinaria necesaria para poder afrontar una situación de esta magnitud, por eso la ayuda que nosotros solicitamos a provincia y a nación. Bueno, mientras tanto ahí se había frenado, nosotros hablamos con, creo que esta misma intendenta, que nos contaba que se frenó la obra del dragado, de unas obras del Salado, ¿no? De la cuenca del Salado, que tardó muchísimo, pero que hubiesen tenido una situación que les permitiría paliar mucho más fácil, y es una de las obras que quedó frenada. Nos decían el otro día, bueno, ahora mandaron las máquinas, porque había habido un pedido de pino de la sociedad rural a Caputo, el ministro de Economía, diciendo, mandá las máquinas ahí que tenemos una situación muy seria. Bueno, ahí están las consecuencias. 7:17 de la mañana.